Llamamos a la cooperativa Oro del Inca en alusión a la quinoa. La quinoa fue el alimento de los pueblos del altiplano antes de la conquista, tradicionalmente, porque tiene un valor nutricional enorme. Y a su vez fue un cultivo que permitió la resistencia de esos pueblos frente a la invasión colonizadora. De hecho se prohibió, era una semilla ritual y se prohibió desde la conquista española y persistió, siguió existiendo de manera subversiva, digamos, a lo largo del tiempo hasta que hoy se vuelve a reiniciar. Entonces le pusimos Oro del Inca a la cooperativa en alusión a la quinoa porque es un símbolo de resistencia. Oro del Inca nace en el año 2014 como una forma de dar respuesta a nuestra necesidad laboral por un lado, pero también con la visión de crear nuevos puestos de trabajo autogestivos. Empezamos a pensar cómo llevar adelante esto de la construcción de algo un poquito más grande, que no sea un emprendimiento individual o familiar, para que pueda generar laburo para otras personas también. Necesitábamos formalizar para poder acceder a financiamiento. Bueno, así fue que nos acercamos al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y nos acompañan en el desarrollo de la matrícula, de la figura jurídica como cooperativa, y una vez que la obtenemos nos presentamos un proyecto de financiamiento al programa Manos a la Obra, que es un programa destinado a financiar la economía popular. La cooperativa lo que busca es generar redes de producción popular, busca fortalecer otros procesos productivos que tienen las mismas características y multiplicar lo que venimos haciendo. Así, de esa manera, se abrió un espacio dentro de la cooperativa, más allá de lo que es la producción de alimentos, que tiene que ver con el fortalecimiento de otro tipo de procesos y emprendimientos que producen de manera autogestionada. Una de las líneas de trabajo fue lo que estamos haciendo con la incubadora social. De esta manera estamos fortaleciendo varios proyectos productivos, que algunos son empresas recuperadas, otros son emprendimientos familiares, algunos es producción campesina. Todo eso está englobado dentro de la economía popular y nos parece que son procesos dignos de fortalecer. CTR es Cooperativa de Trabajadoras y Trabajadores Rurales de San Vicente. Es una organización que participa del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y que tenemos dos campos. En uno de los campos hacemos producción de huerta y tenemos un puesto de comercialización de la economía popular. Y en el otro campo tenemos los productivos más grandes, de huerta también, avícola y tambo. Como organización tenemos, la pata fundamental de producción de alimentos sanos, alimentos soberanos, alimentos agroecológicos, tiene toda una visión política, no solo productiva. Y además, también como organización social, tenemos todo un trabajo desde lo educativo, desde lo social, con la gente con la que está participando en la cooperativa, pero también las familias de los barrios que están alrededor de los territorios en los que trabajamos. Un poco esa es la impronta de la cooperativa. Como cooperativa que somos, tenemos vínculos también con otras organizaciones, algunas que son cooperativas y otras que no,
Entre ellas conocemos a la gente de Oro del Inca a través de lo productivo, pero también de su mirada política, ideológica sobre cómo se organiza el trabajo y cómo es el mundo de la economía social y solidaria. Y nos propusieron participar como unidades productivas incubadas a la CTR. Así que bueno, cuando estaban completando las unidades productivas para trabajar en el proyecto, además, como nos conocemos y conocen un poco mi formación en lo educativo y en lo social, me propusieron ser parte del proyecto como en el rol de coordinador. Hicimos un primer trimestre de la incubadora en el que el trabajo fue hacer un paneo, un diagnóstico de cómo estaba cada unidad productiva, qué necesidades tenía, en qué etapa estaba, porque algunas estaban empezando, iniciando una idea, otras tenían 10 años de antigüedad, son distintas situaciones, distintas necesidades, distintas oportunidades y distintos problemas también. Y entonces nos tomamos ahí los primeros 3 meses para hacer ese diagnóstico, fue visitar a las unidades productivas, charlar con ellos, contarles el proyecto, contarles qué posibilidades había y juntos armar un plan de trabajo. Nosotros a través del trabajo de la incubadora lo que buscamos hacer es generar mejores vínculos entre las diferentes organizaciones y potenciar procesos productivos. Nosotros ya venimos con una historia, un recorrido en el cual nos han ayudado otras organizaciones sociales, otras cooperativas, y lo que buscamos también es devolver un poco eso. Como incubadora tenemos por ahí una característica que es diferente al resto de las organizaciones que venían ejecutando el programa, que es que somos una cooperativa, también somos una unidad productiva. Y eso para nosotros es una potencialidad en tanto que hemos pasado por esas dificultades, tenemos por ahí un conocimiento desde la propia experiencia de esas necesidades y nos hemos dado estrategias para abordarlas que han funcionado y que no. Entonces esa experiencia previa creemos que ayuda y que es un potencial. Hagamos las cosas que les sirvan a las productoras y a los productores. No armemos una capacitación general para 22 unidades productivas en un salón enorme y los convocamos a todos y mostramos la foto y acá se ejecutó el dinero y ya está. Hubo varios ejes dentro del laburo que hicimos en incubadora. Algunos tienen que ver con talleres y capacitaciones, como habíamos dicho, de panadería, de chocolatería, de fotoproducto, de redes sociales, pero también se hizo un acompañamiento codo a codo en otros aspectos, ahí sí muy focalizado y muy personalizado en cada unidad productiva, como es de administración, como es de desarrollo de proyectos, de aspectos contables y jurídicos. Esos fueron muy específicos. No es que nos sentamos a decir, bueno, sí, la contabilidad se lleva de esta manera o la administración de tal otra, sino que nos pusimos y nos involucramos con cada unidad productiva para ver de qué manera podíamos generar una herramienta que le pueda ser útil. Las unidades productivas con las que veníamos laburando tienen una diversidad muy grande en necesidades y características. Por ejemplo, hay algunas que son empresas recuperadas. Las empresas recuperadas tienen todo su universo de particularidades y problemáticas. Y después también nosotros laburamos con muchas unidades productivas que tienen características de economía popular, con otras problemáticas, con muchas problemáticas de cuidado. O sea, muchas son compañeras, mujeres que se tienen que hacer cargo de las tareas domésticas que no son económicamente reconocidas, que se hacen cargo del cuidado de los pibes. Entonces estás cocinando en tu casa con las hornallas prendidas, con el que tenés que cuidar el pibe. O sea, ahí sean otras problemáticas que son también problemáticas que tienen mucho que ver con las cuestiones de desigualdad de género. Y en otra unidad productiva fue calcular el costo que tiene un queso, que es muy difícil para nosotros saber el costo que tiene un queso, porque hay 12 hectáreas de campo con pastoreo, mejora de pastoreo, alambrado, gente trabajando en sostener todo eso andando, una sala de ordeñe,
los litros de leche, la elaboración del queso, las personas que trabajan. ¿Y cómo le ponemos un valor a todo eso si no podemos tener noción de lo que nos está costando, ¿no? Y bueno, un día se acercaron a hacer la capacitación acá mismo en el invernadero, tuvimos una charla circular con toda la gente de la huerta y nada, eran las indicaciones más útiles en cuanto al trabajo organizativo, administrativo. Que en realidad eso nosotros no le dábamos nada de bolilla porque le metíamos el cuerpo a la tierra y eso quedaba de segundo plano. A partir de esa capacitación, que fueron 2 encuentros, se notó un cambio en el productivo, en la producción, en la capacidad de producción de la tierra, porque pudimos empezar a relacionar qué sembramos, qué no sembramos, cuánto producía cada cosa, pues empezamos a pesarlo, tener un control de qué entraba, qué salida, y la verdad que eso fue esencial para poder ir mejorando lo que es todo lo que es huerta. La experiencia con Oro del Inca es muy interesante porque se nos planteó un esquema de análisis de costos que todavía no lo aplicamos del todo, pero que nos empieza a ayudar en esa planificación. Teníamos ganas de que empezar a controlar cuántos litros de leche producimos, cuánto queso hacemos, cuando vendemos qué rentabilidad no entra al tambo, porque la idea de lo que queremos es que tener una rentabilidad de lo que hacemos, digamos, ¿no? O sea, tener un sueldo de trabajo. Lo que entendemos es que tenemos que dividir el trabajo de otra manera. Y para dividir el trabajo de otra manera, además de tener otra concepción del trabajo, además de no entender los animales como mercancía, ni el alimento como mercancía, necesitamos hacer un análisis que nos permita hacer un esquema en el que pensemos, por ejemplo, el valor de una hora de trabajo. Y eso, lo que elaboramos con Martín, nos sirvió muchísimo. Poquita, por favor, poquita harina. Martín, la mesa no la apoyemos. No nos apoyemos. Cuidado, chicos. Nos conocimos con los chicos de Oro del Inca y bueno, cada uno tenía como una función específica en cuanto al fortalecimiento en las áreas. Entonces, bueno, a mí me tocó la parte de gráfica con Gustavo. Y el resto, bueno, estuvieron con administración, con, bueno, en la panadería, en la parte de la producción en sí misma. Los chicos estuvieron viendo el emprendimiento, digamos, el taller de dulces y encurtidos. Bueno, hablaron con la supervisora y estuvieron viendo cómo trabajaban los chicos y realmente lo que vieron era que eso estaba bastante organizado. Lo único que consideraron que había que modificar todo lo que eran las etiquetas, el embalaje. Y después vieron el trabajo en panadería y bueno, y ahí reforzaron un poco más con un curso. Inclusive después algunas chicas, las supervisoras, hicieron cursos dentro de la cooperativa. Así que fue un intercambio interesante. Regroso. Nosotros nunca habíamos trabajado así en red, con ninguna cooperativa, y el trabajo con otras instituciones que se ocuparan de la misma temática, tanto en discapacidad o en producción, era distinto, era desde otro lugar, no tan ensamblado, no estábamos todos tan conectados, sino que era por ahí, bueno, tal feria, uy sí, algo más administrativo que colaborativo. Y este laburo no sé, te enriqueces por todos lados. Yo creo que el programa sí nos permitió reconocer un laburo que por ahí nosotros veníamos haciendo sin ningún tipo de financiamiento, cuando también hay que sostener la estructura productiva de Oro del Inca, no es que nos dedicamos a eso 100%, entonces nos permitió poder armar un equipo de laburo que se pueda bancar económicamente, que esté orientado a eso. La incubadora tiene una perspectiva como muy fuerte en diseño y comunicación. Hacemos un equipazo, tenemos el mejor equipo de diseño y comunicación.
Y esa es como nuestra impronta particular, que por ahí otras unidades productivas no tienen, ¿no? Que se permitió que ya queden desarrollados un montón de laburo que es en el mercado. Si no, tenés que acceder por el mercado y nadie puede pagar ese tipo de desarrollo profesional, ¿no? Como trabajo profesional. Eso sí nos permitió hacer la incubadora y creo que pudimos aprovecharlo para las unidades productivas que lo necesitaban, lo pudimos aprovechar. Me convoca Martín para un proyecto bastante interesante sobre incubadora social. Me pide que quería que encare que el proyecto incubadora iba a tener una pata fuerte en lo que es el diseño y la comunicación, porque es una de las problemáticas que hay en este ámbito. Y él creía que el laburo que hemos hecho varias veces o la búsqueda de ese concepto está totalmente alineada, entonces estaba piola como empezar a pensar de qué manera podíamos aportar desde el diseño nuestro profesionalismo hasta a este mundo. A veces hay como una limitación cuando vos le preguntás a alguien si vamos a diseñar, contanos qué haces para hacer un logo, lo trabás. Entonces la idea es que sea más humano. Cuéntenos el día a día de acá, qué hacen, cómo se mueven, qué trabajan, cuál es el producto o el servicio que brindan, y como sacando esas características o esa esencia de ese laburo, nosotros ya no íbamos con una idea en la cabeza de, bueno, la imagen puede venir por acá. Se le pidió a los chicos y a las chicas que pensaran palabras que pudieran definir el nombre o el logo, o que en realidad nos definieran a nosotros como la identidad de la institución, de la fundación, y que era para ellos Wilde Artesanal. En realidad lo que se trata es de darle una especie de identidad, más que nada para normalizarlo ante otros productos que tienen la posibilidad de contar con estudios o con gente que les crea sus identidades, y después eso a la vista del consumidor es súper importante, porque uno ve los productos por su imagen y quizás no se interiorizan tanto en de qué manera está hecho el producto. Entonces también darle una identidad es poner en palabras o en visual todo ese trabajo que se viene haciendo desde diferentes sectores de la cooperativa y llevarlo a una manera más visual, y para que el consumidor lo pueda elegir, y si ya lo llama de manera visual, se puede interiorizar también de toda la construcción que tiene detrás de ese producto. Y de repente el diseño social te conectaba de otro lado, o sea, era aplicar tu conocimiento para ayudar a gente que lo necesitaba y no a gente que solo se está haciendo millonaria con tu trabajo. Entonces esa temática nos abrió la cabeza mal y dijimos, sí, nosotros queremos hacer esto, ya sea no solo porque nos mueva el dinero, sino porque creemos que nuestro conocimiento acá es donde sirve. La imagen es bastante mágica porque uno puede mentir a través de ella. O sea, de hecho, las grandes multinacionales con la imagen mienten todo el tiempo. Acá en el equipo de diseño y comunicación, con los chicos y las chicas, creo que marcamos una línea de trabajo, y es el ser auténtico en la muestra de esa imagen, en la muestra de los productos. Creo que la primera sensación que se generó en las capacitaciones es sorpresa de entender que con muy poquitos recursos, vuelvo a repetir, se podía generar una imagen de calidad. Explicando conceptos básicos que en su mayoría los conocemos todos, porque bueno, o sea, la imagen tiene una omnipresencia muy importante con las redes sociales, pero muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que estamos aplicando. Y entonces yo, en mi rol de capacitadora, entre comillas, no es que les tiré información nueva, sino que les dije, bueno, ustedes hacen esto en sus redes sociales, esta es la teoría que avala esto, la conocemos todo, apliquémosla. Están muy sorprendidas,
hablo en femenino porque fueron todas mujeres a la capacitación y eso vale destacarlo, porque empezaron a ver sus productos y una imagen de calidad de ellos y que lo hacían ellas mismas y que lo podían hacer en sus casas mientras estaban produciendo, mientras estaban cuidando a sus hijos y bueno, mientras estaban laburando. Mi nombre es Rosa, mi apellido es Azuaga. Estoy en la parte de huertera, mal, porque me encanta. Hice la capacitación de las fotos en celulares y la verdad que aprendí bastante. Es lo mejor, aprendí un montón, me encantó. O sea que nuestros profes, los mejores nos enseñaron, tuvieron paciencia, nos capacitaron re bien. Aprendí un montón porque como yo manejo más o menos el cel, no como los chicos de ahora que ya te saben todo. También tuvimos un curso de redes sociales que estuvo buenísimo, que ni idea tenía en ese momento de lo que era y aprendí también. Fue como una base para mí, muy buena. Me paso sacando fotos, saco fotos de las verduras, hasta de las vacas. En casa saco todo cuando llega gente, pero aprendí, y es diferente, la verdad que es muy diferente. Y bueno, no sé si hay que contarle a los demás, pero yo aprendí un montón, sé cómo se saca y veo cuando también ya me doy cuenta cuando están sacando mal, cuando no tiene tanta iluminación, ya me doy cuenta al toque. Eso, aprendí un montón. Hubo 2 casos que fueron como excelentes en el proceso y en el resultado, ¿no? La compañera Ana Dulce Nadash, que hace cosas riquísimas, dulces, valga la redundancia de su nombre, venía con una idea de un loguito que tenía, ¿no? Muy familiar el emprendimiento. Había una necesidad de sumar algo más pictórico, ilustración, también por esto de lo manual, y se suma Emi, con más énfasis. Y Emi y Mai generan ahí como una identidad visual de su trabajo excelente que automáticamente lo empezó a aplicar y ya está saliendo, o sea, ya lo está usando en sus productos, todo eso estuvo resarpado. Y después el otro caso es el de Pasta Sur. O sea, Pasta Sur es una cooperativa, nació como cooperativa hace 1000 años y tuvo un proceso resarpado. La imagen quedó vieja, nunca hubo un desarrollo de imagen. Y con el equipo le metimos pila para que tenga una imagen que lo represente como tal y que a su vez le pegue como un aire de che, esto está más activo que nunca. Pasta Sur era una unidad productiva que nosotros estábamos por empezar a incubar cuando nos propone, mirá, vamos a cerrar, no queremos que las máquinas dejen de funcionar, estamos buscando quién las continúe. En principio buscamos hacerlo a través de otra unidad productiva, una empresa recuperada, ese camino no tuvo mucha viabilidad. Y finalmente Juan nos propone seguirla a nosotros. Para nosotros fue primero algo muy gratificante porque reconoce el laburo que venimos haciendo y nos confía semejante identidad, ¿no? Semejante productivo. Y por otro lado un desafío muy grande en términos de poder llevar adelante eso, también con todas las otras dimensiones que tiene la cooperativa Oro del Inca. No, la verdad que es una fábrica que tiene mucho potencial y también es pensar que uno está continuando un legado también. Poder continuar eso, ver fotos viejas de hace 1.000.000 de años de compañeros acá laburando y pensar que nosotros estamos en el mismo espacio con las mismas máquinas que
nos traen muchos dolores de cabeza, pero que nada, estamos siguiendo ese proceso. Trabajé siempre en lugares de comida, pero bueno, es distinto, en una cooperativa es muy distinto trabajar, es como más en equipo, es otra cosa. Es como que hay un jefe y, no sé, te caga pedos o algo. Es como que estamos todos en la misma y todos tiramos para el mismo lado. Con Kiki hablábamos el otro día de que loco, estábamos ahí trabajando y entre todos nos hablábamos, había risas, había compañerismo, había ganas de trabajar, cosa que en otro trabajo, que ganas 2 pesos y te están muleando hasta morir y no le importa si vos estás cansado, si te sentís mal, si estás deprimido. En cambio acá te ven mal y te preguntan, che, ¿estás bien? ¿Cómo está tu familia? Y eso se revalora en el punto donde nunca tuviste un compañero en una panadería, en un lugar donde te digan, che, ¿estás bien? Nadie. Acá es como que primero se fijan en la persona, más en uno que en el trabajo que hay que hacer. Después se fijan, pero el compañerismo se nota y muchísimo. Conocemos a Oro del Inca hace muchos años, a algunos de sus integrantes, y las capacitaciones de Oro del Inca nos acercan a una forma que nosotros venimos trabajando o incluyendo en nuestra forma de andar. Tienen que ver con la búsqueda de los alimentos saludables, específicamente participamos de las capacitaciones de nutrición y de alimentación en niñez, que es, bueno, va muy ligado con el proyecto productivo que tenemos desde Cunha en Bareté, porque tiene que ver con eso. Los objetivos de nuestro productivo tienen que ver con poder transmitirnos entre nosotros, los que vivimos acá, una forma de alimentación que respete, ¿no?, nuestro cuerpo, la naturaleza, y la elaboración de alimentos tiene que tener esa conciencia también. Nosotros nos identificamos como parte de un sector que es la economía popular y solidaria. Nosotros entendemos el consumo como un acto político, que lo que implica es, bueno, yo como consumidor o consumidora tengo la posibilidad de aportar con mi dinero a fortalecer una u otra economía. Entonces la discusión es, apoyamos, no sé, la producción local, la producción cooperativa, la producción popular, o apoyamos las grandes multinacionales, los supermercados, dónde voy a comprar, dónde no. Nosotros damos una visión integral de cómo se genera, se produce, se comercializa y se consume el alimento. Para nosotros eso está en la idea de la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es la capacidad que tienen los pueblos de decidir todo ese esquema de producción de alimentos. No es solo no usar veneno, repito, es de dónde va a venir esa semilla, quién la va a producir, cómo se va a conseguir, qué recursos estamos utilizando, cuáles son renovables, cuáles no, cómo queremos organizar el uso de esos recursos, cómo se produce después ese alimento, cómo se elabora, cómo se distribuye, cómo se comercializa, cómo se consume y qué pasa con lo que se consume y que no es alimento, un envoltorio, una etiqueta, ¿no? Como todo eso grande es la soberanía alimentaria. Y nosotros nos volcamos a la producción de alimentos porque tenemos un anclaje muy fuerte en el concepto de soberanía alimentaria, que tiene que ver con la decisión de los pueblos sobre su propia alimentación y la capacidad de producir sus propios alimentos. Es decir, que no dependamos de un agente externo de multinacionales que nos digan lo que tenemos que comer y nos digan cuándo y cómo y cuánto sale, sino generar nuestra propia estructura productiva de alimentos, que tradicionalmente siempre fue así, pero en la medida que se fueron concentrando los recursos y las capacidades productivas, es enajenado al pueblo, o sea, es quitado la capacidad de alimentarse. Nos acostumbran incluso hasta el paladar.
nos acostumbran a consumir determinados gustos. Vos a un chico hoy le das leche recién ordeñada y la leche de sachet y te elige la leche de sachet. Porque hace muchos años que viene acostumbrando su paladar a esa leche, bueno, y así con todas las comidas. Además con el procesamiento y la industrialización, que requiere que un alimento venga de la India, que esté desde que sale de la planta de producción a que llegue al lugar de consumo, no sé, 2 meses. Entonces eso tiene que tener un montón de conservantes que no son buenos para la salud, de eso no hay ninguna duda. Entonces un poco eso, los sistemas cerrados, la economía de pequeña escala, que es la que se alienta desde la agroecología, abona estas concepciones de que somos lo que comemos. Si nosotros establecemos regionalmente, no dependemos de insumos externos, esto dicho así parece simple, no lo es tanto. La economía de mercado se impone. Y en esto que estábamos hablando antes, de hacer viable o no viable un proyecto, o sea, cualquier proyecto que vos te planteas tiene que tener excedente, porque si no, no funciona en el tiempo. ¿Qué le estamos dando de comer a la gente? Y eso es una discusión que se da dentro del sector de la economía popular y solidaria, y eso es lo que nos diferencia de una empresa productora, gran productora de alimentos, que lo que busca, su objetivo último es la ganancia. Entonces, si te da de comer chatarra y si te va a generar cáncer a largo plazo, no le importa. Bueno, esa es la gran diferencia. A nosotros sí nos importa. Para mí, no es solamente venir a trabajar, es venir, ver tus esfuerzos, ves que la semillita que plantaste, cómo vas cuidándola y todo, y va creciendo. Y después de acá, bueno, sale lo que es hacer bolsones, nos piden verdura. A mí me han preguntado mucho por WhatsApp, me han hecho pedidos y es eso, ver que la otra persona se interesa por algo natural. Ya mucha gente me ha preguntado si le ponemos químicos. Yo, no, es todo natural. Es más, hemos hecho pasar gente que vea que con sus propios ojos que no estamos mintiendo. Es todo muy, muy natural. No es nada que decís, eso me parece que tiene. No, vos vas, por ejemplo, ¿no? Vas a una verdulería, te das cuenta si algo tiene un químico o no. Nosotros nos damos cuenta, pero acá no, acá es todo natural. Uno incorpora un alimento y no solo está incorporando nutrientes, también está incorporando todo lo que hay detrás de ese alimento. Y si ese alimento fue producido con relaciones de explotación, también estamos incorporando eso. Entonces, y también estamos fortaleciendo eso en el mundo. Nosotros lo que queremos buscar es generar formas productivas que no sean de explotación, formas productivas que no sean ajenas al pueblo, sino que sean desde el pueblo. Entonces, si podemos decir algún anhelo o algún sueño que nos orienta al momento de construir y optar por desarrollar este camino, es que no quede nadie afuera. O sea, en el mundo tenemos que caber todos, y en las estructuras que generamos para alimentar al mundo en este caso, tenemos que caber todos, no puede haber nadie afuera. Hay algo que para mí es como lo más importante del logro alcanzado, que es la construcción de redes. Que las compañeras y los compañeros se pudieron como conocer entre sí, que permite esto que vos puedas ver que que las problemáticas que estás viviendo no son individuales, ¿no? Como que no es que vos sola estás pasando mal, no puedes vender y la responsabilidad es individual, sino que hay muchas personas que estamos haciendo lo mismo y que tenemos problemáticas similares. Entonces, eso permite, por un lado, como no solo colectivizar, ¿no? las necesidades, sino también colectivizar las alternativas de solución, poder pensar que algo se puede abordar no de la manera sola de la unidad productiva, sino que podemos pensar en estrategias más en red. Nosotros, repito, estamos en una condición en general bastante buena, pero hay productores que viven en lugares que no pueden salir o entrar con su vehículo la mitad de los días del año, que no tienen acceso a maquinarias, que se desloman para generar una producción, que después se la compra una persona que es el que va con el camión y le sube toda la producción y le paga lo que quiere, ¿no? Entonces todo eso necesita de ser revisado y esa revisación necesita de otras respuestas mucho más colectivas.
Y después nosotros pudimos hacer como un análisis ahora después de todo este proceso ya que ya estamos terminando, ¿no? Con el laburo de bueno, limitaciones que tiene el programa y cosas que pudimos abordar con el programa y cosas que no. Desde un inicio nosotros veníamos haciendo determinadas críticas en el sentido de que por ahí está muy pensado en la capacitación y en la formación y no permite por ahí abordar problemáticas que son más estructurales, que son, no sé, condiciones de vida, espacio físico, equipamiento, ¿no? Que muchas veces hacen a las transformaciones reales, ¿no? De la calidad de vida de las compañeras y de los compañeros, de realmente poder potenciar esas unidades productivas. Para mí el cooperativismo es justamente eso, ¿no? Es decir, bueno, todo esto existe en este sistema que es una mierda y nosotros estamos pateando el tablero y reconstruyendo algo que está, porque somos muchos, y que nos empezamos a vincular para hacerlo realidad. Lo que necesitamos es demostrar con ejemplos concretos la posibilidad de reproducir la vida de otra manera. Y en ese sentido hay un laburo físico y un laburo extenso de transmisión de conocimientos, de sensibilidades, que también lleva mucho tiempo. Son esas dos vías, ¿no? Porque si estamos formateados con un horizonte muy individual, en todo sentido, y además habituados a vender o mal vender nuestra fuerza de trabajo al mercado. No es que acá logramos inmediatamente eso, pero por lo menos pensamos y se la peleamos un poco. Muchas veces nosotros, los que trabajamos en imagen, que también tiene una beta artística la imagen, no encontramos la forma de vincular nuestra convicción con nuestra disciplina. El trabajo cooperativista te da esa oportunidad, o por lo menos a mí me dio esa oportunidad de hacer esa combinación, y es así como yo le doy más valor a mi trabajo. Creo que lo más importante del trabajo cooperativo y de los vínculos humanos es que uno se apropia de su trabajo. Un proceso re difícil porque no nos enseñan a comprometernos, porque siempre lo estás haciendo para otra persona y para que otra persona se llene de guita, y nosotros lo hacemos para generar fuentes de laburo. Y para mí es fundamental que mis hijos crezcan en un ambiente donde se entienda que somos seres humanos, que estamos en relación con esta tierra y que quiero que tengan una vida sana y que no estén intoxicados por lo que nos venden, por lo que nos obligan a comprar y por lo que nos hacen sentir como una necesidad. Entonces, para mí la CTR y la forma de vida cooperativa tiene que ver con eso, ¿no? Con generar esos lazos que no empiezan y terminan acá como una isla perdida, sino que bueno, también en relación con otras cooperativas y con otra gente que desde su lugar está pensando en esto, hacen posible la idea de que hay otra forma de vida, un mundo mejor y demás, que es lo que les queda a los que ya están acá y a los que están por venir. Para nosotros vivir acá es algo que ya es fundamental, te cambia totalmente, digamos, de vida, aprendes a hacer la producción, aprendes a ser vos mismo, tener la responsabilidad, pasa a ser de patrón a responsabilidad. Ya no está mal patrón, pero tener una responsabilidad, digamos. Y eso tratamos de aprender, de enseñar, y casualmente el tambo es un tambo escuela, digamos, donde queremos que la gente empiece a venir a aprender a hacer queso, a ordeñar, a ser parte de esto que dure que ojalá que este proyecto pueda servir para aquellos que quieran sumarse a hacer un proyecto como este, seguir
esa cadena, ¿no? O sea, ojalá que se pueda. Sí, yo creo que la COPE es como una apuesta, una apuesta muy zarpada de poder construir algo colectivamente que no sea solo una construcción productiva que nos genera ingresos, que eso es un montón, ¿no? Poder vivir de algo que uno que creó desde el inicio, sino también que nos permita como construir vínculos comunitarios entre las personas con las que estamos cotidianamente acá, como con el afuera, ¿no? Con los otros. Yo creo que ese fue uno de los objetivos de la COPE desde que iniciamos, que es la pertenencia comunitaria, en tanto algo que nos contiene, ¿no? No solo laboralmente, ¿no? Sino como socialmente. Oro del Inca es un espacio donde, además de generar nuestro trabajo, generamos también una familia, una comunidad. No es solamente un proyecto productivo, es un espacio social y comunitario que genera los recursos para vivir y genera los recursos para desarrollarnos como seres humanos. Entonces, creemos que el trabajo y la producción tiene que estar vinculado con lo que somos como personas, con las necesidades espirituales y sociales de las personas. Para nosotros ese es uno de los sentidos de lo que hacemos. En el mientras tanto no nos olvidamos de todas las otras cosas que pasan. Entonces hay muchas propuestas que tienen que ver con que la gente pueda estar mejor ahora, allá, en este lugar y en este mundo como es. Pero el objetivo final es cambiar el mundo, ¿no? Como hacia allá vamos.